Solo necesitas unir estas dos cosas para poder lograr todo lo que quieras en tu vida. Hola chicos, hoy día vamos a hablar con respecto al proceso de creación y la vibración. Cómo poder entender esto para poder dar uso práctico dentro de nuestras vidas. Mire, el proceso de creación, como nosotros ya sabemos, se da en tres dimensiones, las cuales están sucediendo simultáneamente. La tercera, que es la física, la cuarta, que son nuestras creencias, y la quinta, la cual es Dios en este caso, ¿correcto? Entonces, ¿qué pasa? Pasa que cuando tú ves un resultado en la tercera dimensión es porque estás eligiendo la misma posibilidad de la quinta dimensión, volviéndola parte de tus creencias en la cuarta dimensión y materializándola en la tercera dimensión. O sea, ¿qué quiere decir? Que como es arriba, como es en la cuarta dimensión, como es en el inconsciente, como es arriba, es abajo. Como es en el inconsciente, es en la realidad, donde percibimos lo que vemos. Entonces, cuando nosotros entendemos efectivamente de que tenemos que tener un deseo, efectivamente el deseo lo cogemos de la quinta dimensión, pero un deseo que dentro de nuestras creencias, la cuarta dimensión, nos creamos capaces de poder lograrlo y de esa manera tomar acción masiva, imperfecta, dirigida hacia nuestro deseo. Pero en este caso, ¿qué pasa si yo dentro de mis creencias tengo un deseo que para mí o que dentro de mí, en el fondo de mi corazón, yo sé que no me siento capaz? Yo sé que no lo voy a lograr. Es porque tienes un sistema de creencias, estás tomando un deseo muy grande que dentro de tu sistema de creencias para ti lograrlo no es posible, porque no tienes un autoconcepto sobre ti mismo de autoconfianza y de capacidad de poder lograr tu deseo. Hemos hablado muchas veces, pero lo voy a volver a mencionar. ¿Cómo cambiar el autoconcepto? Poner algo que esté dentro de tus manos. Levantarse todos los días a las 5 de la mañana. Entonces, tú cumples a tu palabra durante un determinado tiempo y entonces te empiezas a ver más capaz. Y con el tiempo ya no ves una persona incapaz, ves una persona que ha logrado algo y ganas confianza de logro, te ves más capaz cada vez. De esa manera nosotros podemos adquirir o modificar nuestro autoconcepto con respecto a la capacidad de poder lograr. Ya arreglamos la cuarta dimensión. Entonces, ahora tenemos un deseo. Una vez que te sientas tan capaz, escoges un deseo dentro, en este caso, de las posibilidades infinitas de la quinta dimensión, la cual es conocida como Dios. Escoges un deseo, lo jalas y lo vuelves parte de tus creencias. ¿Cómo? Por creerte capaz. Cuando unes la creencia de creerte capaz con tu deseo y se hacen uno, ya no tienes miedo por no conseguirlo, porque te sientes tan capaz. Tienes esa convicción, tienes esa fe. Entonces, al no tener apego al resultado, porque tienes toda la creencia de poder ser capaz y de que ya es tuyo, y actuar en agradecimiento por ello, lo consigues siempre con las acciones dirigidas y masivas hacia tu deseo. Entonces, pero ¿cuál es el chiste dentro de todo esto? Que cuando tú vas a escoger un deseo, tiene que formar parte de las creencias que tú puedes lograr. Porque si escoges un deseo muy grande, un deseo que para ti no es creíble de poder lograrlo, de que tú no te sientas capaz de poder lograrlo, vas a entrar en un ciclo de vibración negativa. Recuerden que la única manera que nosotros podemos comunicarnos con el universo o el lenguaje de Dios o la vida es mediante las vibraciones. Dios no entiende si tú eres bueno o eres malo. Dios solamente entiende de vibraciones, lo que vibras. Y si tú, al escoger un deseo que dentro de tus creencias no eres capaz de lograr, al realizar las acciones vas a sentir miedo, porque dentro de tus creencias no te sientes capaz, entonces vas a tener duda, vas a tener incertidumbre. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando tú dentro de tu inconsciente tienes la creencia de ser capaz de poder lograr ese objetivo? Porque está dentro de tu capacidad, dentro de tus creencias. Cuando tú escoges algo que está dentro de tus creencias y te sientes confiado de poder lograrlo, al accionar ya no sientes miedo, sientes fe. Y recuerden que la vibración
es la suma del pensamiento más una emoción. La suma del pensamiento y la emoción es la vibración, o también conocida como sentimiento. Entonces, la emoción es lo que vibramos. Disculpen, el sentimiento es lo que vibramos. La vibración es lo que Dios entiende, es lo que Dios nos devuelve. Entonces, ¿cómo tú puedes vibrar de manera positiva? Teniendo un pensamiento, un deseo que creas capaz de poder alcanzar. ¿Por qué? Al pensar en ese deseo, porque tú te sientes capaz de poder lograrlo, vas a empezar a generar fe y vas a crear una vibración positiva con el pensamiento, el deseo y con la emoción, la fe, porque te sientes capaz de poder lograrlo. Pero si en este caso lo que sucede es que tú tienes un deseo que dentro de tu capacidad no lo puedes, dentro de ti, en el fondo de tu corazón, tú sabes que no eres capaz de lograrlo porque todavía no tienes un autoconcepto muy fuerte de confianza en el logro en ti por tus antecedentes de vida, porque antes has intentado dejar de fumar y no has podido, has intentado dejar estudiar todos los días y no has podido. Y entonces esos antecedentes te hacen creer que tú no eres capaz, y al escoger un deseo que dentro de tu creencia no forma parte de poder lograrlo, lo que va a hacer es que al momento de pensar en el deseo, el pensamiento va a generar una emoción negativa por el simple hecho de no sentirte capaz. Entonces, recuerden, un pensamiento positivo genera una emoción positiva. Un pensamiento negativo genera una emoción negativa. Pero si yo estoy pensando mi deseo, ¿cómo sé que es negativo o positivo? Justamente por el hecho de creerte capaz de poder lograrlo. Entonces, cuando tú entiendes que tienes la capacidad, primero, de cambiar tu autoconcepto, tienes que trabajar en ello para verte capaz cada vez de poder lograr un deseo. Y entonces, cuando tú tengas el deseo dentro de tus creencias, porque ya te sientes tan capaz de poder lograrlo, y además tienes fe porque ves otro que tu vecino lo ha logrado, y entonces creas fe, yo también puedo. Primero repites eso dentro de tu cabeza hasta que ese pensamiento se vuelve parte de la zona de confort de tu cerebro. Y es ahí cuando puedes empezar a tomar acción. Pero si para ti no es posible, eso vas a generar miedo. Y vas a empezar a vibrar en miedo. Y el universo, recuerden que es un filtro, como les mencionaba, es un filtro de vibraciones que transforma esas vibraciones en materia o en situaciones parecidas. O en general, atraemos todo, situaciones, personas, oportunidades, pero con la vibración que tenemos. Entonces, nosotros tenemos que mantener esa vibración en el tiempo. Recuerden que ese es el chiste, de mantener eso en el tiempo. Y el tiempo no es derecho, el tiempo tiene bajadas, tiene subida, tiene bajadas, tiene subida. Y para eso hay que entender que por ley de polaridad un día negativo es equivalente a un día positivo. Y cuando tú entiendes eso, vas y llega el día negativo y lo pasas con entusiasmo, lo pasas con alegría. ¿Por qué? Porque sabes que después de eso viene un día espectacular, un día de subida. Y mientras más abajo caes, más arriba vas a subir. El tema es que tú decidas ser quien eres, no que los acontecimientos decidan quién eres. No debes dejar de ser presa de tu realidad. Debes empezar a ver con los ojos de la mente, no con los ojos de la cara. Entonces, tener toda la certeza de que tú lo eres, de que tú eres esa persona. Y para ello, desde un principio me olvidaba mencionarles. Este es tu yo actual y este es tu yo paralelo. Tu yo actual siempre va a tener reacciones reactivas, las reacciones impulsivas, por decirlo de esta manera, de manera innata, ¿no? Que nos nace hacer al instante. Y esta versión, ¿cómo la creas? Teniendo la vida de tus sueños, ¿quién opera esa vida de tus sueños? ¿Cómo reaccionaría esa persona? Entonces, cuando tú estás en el deseo, ya tienes el deseo, tienes la vibración correcta, estás emitiendo, pero viene un acontecimiento horrible y ¡pum!, te revienta. ¿Qué haces? Bajas tu vibración.
cambias y empiezas a actuar como tu antiguo yo, no como la nueva persona que ya eres. Entonces, lo que tienes que entender es que no tienes que ser presa de la realidad. Ahora, si es que en algún momento tú tienes estos problemas y de la misma manera te mantienes bien y a pesar de ello no ves resultados, es porque tienes un autoconcepto, ya no con respecto a la confianza del logro, sino con respecto a cómo ganar el dinero. Porque a nosotros hay que tener perspectivas distintas. A nosotros nos han hecho creer que para poder tener dinero, lo primero que tenemos que hacer es esforzarnos. Tenemos una cultura del esfuerzo. Si amas más a una persona, dale más. Si quieres ganar más, trabaja más. Y es totalmente mentira. Por eso es ese ser primero para poder hacer y luego tener. Porque al ser tú atraes cosas similares a ti, como lo explicábamos anteriormente. Es por eso que tú tienes que entrar en esa vibración de tu deseo, que tú crees ser capaz de poder lograrlo. Entonces, otra perspectiva podría ser de que el dinero son dígitos, no es algo material. El dinero es energía que nosotros emitimos y sentimos al momento de hacer un pago. Pero si tú sientes que al hacer un pago tu cuenta disminuye, pues ¿qué le estás diciendo al universo? Si tú al ir a comprar pides el más barato, ¿qué le estás diciendo al universo? Pides rebaja, ¿qué le estás diciendo al universo? Pero si tú dejas propina, a pesar de que todavía vives en tu realidad, la cual todavía es la no deseada, es tu realidad actual. En tu deseo de manifestación, tienes que tratar de mantener esa línea, ese entusiasmo, y que los días malos no te hagan caer. Soy abundante, tu deseo. Entras en la vibración porque te sientes abundante. Tengo más que suficiente. Y estás ahí y pum, te llega una deuda. ¿Cómo reaccionaría la persona que tiene mucho dinero? Tranquila. No se preocuparía, ni siquiera se pondría a pensar. Entonces, es efectivamente lo que tú tienes que hacer. Entender de que cuando tú sientes escasez, sientes que estás disminuyendo tu cuenta, estás emitiendo eso. Y recuerden, de nuevo le vuelvo a repetir, el universo es un filtro que transforma las vibraciones en cosas materiales o en situaciones similares. Vas a mandar escasez y la vida te va a devolver escasez, te va a devolver más situaciones parecidas a ella. Entonces, pero ¿qué pasa si tú al momento de pagar piensas y dices, este dinero que yo estoy dando va a beneficiarle a otras personas, va a hacer feliz muchos hogares? Esta propina que yo estoy dando va a hacer feliz a esa persona para que pueda ir y comprarse algo. ¿Cómo te sientes? Te sientes abundante y empiezas a emitir esa energía abundante. De eso se trata, de la perspectiva. Simplemente estamos viendo para acá cuando deberíamos de estar viendo para allá. Eso es lo importante. Tener una perspectiva con respecto, otro tema con respecto a esto, del mismo tema, disculpen, de la perspectiva. ¿Qué perspectiva tienes tú con respecto a cómo te trata la vida? ¿Cuál es tu autoconcepto sobre ti mismo? Si tú te identificas como una persona con deuda, con una persona triste, creas deuda y creas tristeza. Si tú te consideras importante para el universo te va a considerar importante. ¿Qué quiero decir yo con esto? Quiero decir que dentro de la cultura del esfuerzo nos han engañado. ¿Qué pasa cuando tú persigues? Se aleja. Porque tienes apego al resultado. ¿Y cómo no tener apego al resultado? Como lo habíamos mencionado al momento, ¿no? Por sentirte de ser tan capaz de poder lograr eso, de que sientes que el resultado es garantizado. Por la capacidad que tú tienes, por la convicción que tú tienes. Es por eso que no se trata de qué haces, se trata de quién eres. Y al saber quién eres, en el lugar donde te pongan, vas a ser el mejor. No importa lo que haces, es quién eres. Y efectivamente, para esto vamos a empezar a hablar de nuestro autoconcepto sobre nosotros mismos. ¿Cómo te ves?
¿Te ves como una persona que tiene que trabajar para qué? ¿Para ganarse los centavos del día? ¿O te ves como una persona que el universo conspira a su favor? Porque yo soy el engreído del mundo. Porque yo, si me considero importante, el mundo me va a considerar importante. Y entonces, al pensar de esta manera, lo que haces es que el universo conspire a tu favor. No es que te vaya mal, es que tú tienes un autoconcepto con respecto a cómo crees que te trata la vida. Crees que te trata mal. Crees que tienes que trabajar mucho para generar. Y así va a ser, porque el hombre está hecho por sus creencias. Hasta parece tan estúpido de que una persona agarre y diga, para mí me funciona que me pase un limón por la cabeza. Y entonces, aunque es cierto, porque su creencia se hace que sea cierta. Si yo pienso que moler polvo y comer tierra me va a curar y me va a sanar, te va a sanar y te va a curar. Si es que tú lo crees firmemente. Entonces, recuerden eso. Tienes que entender que la manera en cómo crees que te trata la vida es lo que recibes de ella misma. Considérate importante para que la vida te considere importante. Considérate el engreído del mundo para ser el engreído del mundo. Considera que el universo conspira a tu favor para que todo te salga bien. Y entonces, recuerden, volvemos al inicio con respecto al inconsciente. El inconsciente es lo que atraemos. ¿Por qué? Porque es nuestra vibración establecida, como les comentaba, la cuarta dimensión. Nuestro inconsciente es lo que emitimos, es lo que pensamos cuando no estamos pensando. Y tú tienes que entender eso. Es por eso que tienes que tener un autoconcepto, o en este caso una identidad, o en este caso una creencia sobre ti mismo que sea positiva. Si tú crees que eres una persona que debes de trabajar mucho para ganar los centavos del día, ¿qué vas a hacer? Cuando no pienses, vas a estar preocupado pensando en que debes de trabajar más. Y eso es lo que estás emitiendo. Entonces, recuerden que tienen que elevar su vibración. Y elevar la vibración no simplemente es que tengas que sentir emociones positivas. Muchas veces a nosotros nos han dicho que es más importante tener una vibración alta de saber a dónde vas. Porque cuando tú tienes una vibración alta sin saber y ni siquiera tener un objetivo, tú o a ti te pasan cosas buenas. El simple hecho de vibrar en alegría, en paz, en tranquilidad, en felicidad, en plenitud, atraen cosas buenas. Y mira, ¿qué pasaría si tú pones un deseo que esté dentro de tus creencias que tú puedes lograrlo? Lo atraes de la misma manera. Entonces, creo que no me olvido nada y comentarles de que cómo podemos sentir gratitud en el momento cuando todavía no lo tengo. Efectivamente, al entender que el resultado es garantizado por la capacidad que ya es tuyo, ya se te otorgó. Una manera de poder entender esto es decir, yo quiero, yo deseo, no, ya está llegando. Ya está llegando. Y entender también que si hay algo en tu mente, tu deseo, si hay algo, tienes un deseo en tu mente, es porque Dios lo ha puesto ahí. Y lo ha puesto no porque sea una necesidad, sino porque es una oportunidad que siente que tú tienes la capacidad de alcanzar. Esa es otra forma de ver nuestro deseo. La perspectiva cambia. Como decíamos, miro acá, mira allá. El deseo no hay que verlo como una necesidad, hay que verlo como una oportunidad que nos da la vida para poder alcanzarlo. Y entender que dentro de todo este proceso va a existir una tormenta horrible de adversidades. Porque cuando tú te propones algo, la vida te va a mandar al otro extremo para probarte y hacer crecer tus raíces. Y cuando estés listo, recién te va a dar lo que deseas. ¿A qué me refiero? Que cuando tú te pongas a hacer las cosas bien, todo te va a salir mal y vas a tener adversidades. Y tú tienes que entender que ese es el plan divino y perfecto de Dios. Y no compararte y no ver al costado. Simplemente entender que tú tienes un plan al igual que tu compañero de al lado. Y no tienes por qué
compararte, porque al compararte estás despreciando el plan divino y perfecto que tiene Dios para ti. Estás en el lugar donde deberías de estar. Estás donde debes estar exactamente ahorita, aprendiendo lo que debes estar aprendiendo, pasando las experiencias que cuando en algún momento logres vas a decir, por esto estaba pasando tal cosa. Deja de preocuparte y entiende que cada causa tiene un efecto, y cada causa es un pensamiento y una acción. Tú tienes la causa, que es el pensamiento, y el efecto sería, en este caso, la materialización. Espero les haya ayudado, chicos, y comentarles que si tienen alguna duda, yo estoy totalmente dispuesto para poder ayudarlos y darles una solución. Somos una gran comunidad, y comentarles, sí, me gustaría mucho que me apoyen con un like y suscríbanse y pongan la campanita para que les avise siempre que tienen un video mío. Hasta luego, cuídense.